4, hasta el cervical 8. Y luego pasan los dorsales, dorsal 1, dorsal 2, porque son 12 dorsales. Son 5 lumbares, 5 coxígeos, 5 sacros y un coxígeo, que hace un total de 31 pares de nervios raquídeos. Pero en este caso solamente he tomado una muestra de los 8 nervios cervicales. Solamente he tomado cervical 5, cervical 6, cervical 7, cervical 8. Y de los 12 nervios dorsales o torácicos, solamente he tomado uno. T es torácico o D dorsal, 1. Entonces, repito, de los 8 nervios cervicales, solamente ¿cuánto estoy tomando? Una muestra. El 5, el 6, el 7 y el 8. De los 12 dorsales o torácicos, solamente tomo uno, que es el T1 o el dorsal 1. ¿Ya? C significa cervical, T significa torácico o D dorsal. ¿Se comprende? Se comprende. Este grupo de nervios son los que te mueven los músculos del hombro, del brazo, del antebrazo y de la mano. Si tú te lesionas estos nervios, automáticamente tu brazo queda como un péndulo. ¿Saben lo que es un péndulo? ¿Eh? La caída. O sea, el brazo sería así. Y si lo quieres mover, tendrías que hacer esto, golpearlo. O sea, en otras palabras, quedaría inerte, sin ningún tipo de movimiento. Este grupo de nervios, que les voy a explicar en este momento, se conoce con el nombre de plexo braquial. Plexo, conjunto de nervios. Braquial proviene de brazo. Entonces, si juntamos las dos palabras, significaría conjunto de nervios del brazo. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se comprendió este? Correcto, continuamos. El cervical 5 con el cervical 6 hacen sinapsis. ¿Se entiende la palabra? La unión de dos nervios. Hacen sinapsis y forman lo que viene a ser el tronco primario superior. El cervical 7 permanece solo y forma lo que es el tronco primario medio. Y el cervical 8 se une al dorsal 1 y forma el tronco primario inferior. Cada uno de estos troncos primarios dan dos ramas, una anterior y otra posterior. Anterior, posterior, anterior, posterior, anterior, posterior. Todas dan anterior y posterior. Las tres ramas posteriores, la rama posterior del tronco primario superior, la rama posterior del tronco primario medio, la rama posterior del tronco primario inferior, hacen sinapsis las tres ramas posteriores y forman lo que se llama el tronco secundario posterior. Bien, este tronco primario superior, que ya la rama posterior ha sido unida con las otras dos, va a quedar una sola rama suelta, que va a ser la rama anterior. Esa rama anterior forma lo que es el tronco secundario anteroexterno. Esta rama anterior que queda solita forma el tronco secundario anteroexterno. Las tres ramas posteriores forman el tronco secundario posterior. Y esta rama solita forma el tronco secundario anterointerno. AI, anterointerno. Luego, formados los troncos secundarios, van a formar lo que viene a ser los nervios terminales. Del tronco secundario anteroexterno sale el nervio terminal llamado nervio musculocutáneo. ¿Ya? Nervio musculocutáneo. Del tronco secundario posterior salen dos ramas, el nervio circunflejo y el nervio radial. Y del tronco secundario anterointerno salen tres ramas, el nervio cubital, el nervio braquial cutáneo interno y el nervio accesorio del braquial cutáneo interno. Ahora, este nervio mediano tiene mucha importancia porque va a dar inervación a todos los músculos de la cara anterior, del antebrazo y de la mano. Este nervio mediano
se forma de la rama externa del tronco secundario anteroexterno y de la rama interna del tronco secundario anterointerno. Es así que se forma el nervio mediano. ¿Quedaron confundidos? No, ustedes son inteligentes, ¿no? ¿Cuál? Todavía no. ¿Qué curso es? ¿Se ha confundido? Me he mareado. Tengo brillar. Una repetidita más. Sí. Una más. No me estoy gastando. Una más. Bien, les decía, este es un grupo de nervios que van a constituir lo que es el plexo braquial. El cervical 5, cervical 6, cervical 7, cervical 8 y dorsal 1. El cervical 5 se une al cervical 6 y forma el tronco primario superior. El cervical 7 solito se defiende, tronco primario medio. El cervical 8 se une al dorsal 1 y forman el tronco primario inferior. Troncos primarios, troncos primarios, tronco primario superior, tronco primario medio y tronco primario inferior. Troncos primarios. Ahora, estos troncos primarios dan dos ramas, una anterior y otra posterior, todos. Anterior, posterior, anterior, posterior, acá es invertido, anterior, posterior, pero es igual. Todos dan anteriores y posteriores. Las ramas posteriores de los tres troncos primarios forman el tronco secundario posterior. Las ramas posteriores forman el tronco secundario posterior. Por lógica, pues, ¿no? Si es el tronco secundario posterior, es formado por ramas posteriores, porque es un tronco secundario posterior. ¿Ya? La rama anterior del tronco primario superior forma lo que es el tronco secundario anteroexterno. Y la rama anterior del tronco primario inferior forma lo que es el tronco secundario anterointerno. Este tronco secundario anteroexterno da una rama terminal que se llama nervio músculo cutáneo. El tronco secundario posterior da dos ramas, dos nervios, el nervio radial y el nervio circunflejo. Y el tronco secundario anterointerno da tres ramas, el nervio cubital, el nervio braquial cutáneo interno y el accesorio del braquial cutáneo interno. Ahora, lo que es nervio mediano. Este nervio mediano es formado por una rama externa del tronco secundario anteroexterno y una rama interna del tronco secundario anterointerno. Pues, lo voy a explicar en el cadáver, todo lo que he explicado acá. Es el abrazo. ¿Ya?